¿Está la sociedad enferma? Esta es una pregunta que el filósofo, sociólogo y psicoanalista Erich Fromm ya se ha preguntado, concretamente en su obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, publicado en el año 1955, donde efectivamente se nos propone y expone una sociedad enferma, y a más de 60 años de la publicación de esta obra, podemos decir que sus propuestas siguen vigentes. A la vez que expondré en este video las propuestas de Fromm, las complementaré con las de otros pensadores, que nos ayudarán a comprender mejor la enfermedad de nuestra sociedad. Primeramente, Erich Fromm nos dice, una sociedad sana es la que corresponde a las necesidades del hombre. ¿Y cuáles son estas necesidades? La respuesta parte de la visión antropológica que se tenga del hombre. Fromm nos dice, el animal está contento si sus necesidades fisiológicas, el hambre, la sed y el apetito sexual están satisfechos. En la medida en que el hombre es también animal, esas necesidades son en él igualmente imperiosas y deben de ser satisfechas. Pero en la medida en que el hombre es humano, la satisfacción de esas necesidades instintivas no bastan para hacerle feliz, ni basta siquiera para mantenerle sano. Es decir, para Fromm, una sociedad que contribuye a la eliminación de la pobreza contribuye a la salud de una sociedad, pero solo hasta cierto punto. Por ejemplo, en los países de primer mundo donde se cubren las necesidades fisiológicas del hombre, no se exentan a su vez de ser sociedades enfermas de gravedad. Uno de los múltiples síntomas y causas de la enfermedad social es el hábito de consumo, que se ha adueñado de todos. Es difícil no coincidir con Zygmunt Bauman cuando nos dice, compro, luego existo. El consumo es más que un momento en la cadena de actividades económicas, es una manera de relacionarse con los demás y de construir la propia identidad. Bauman nos dice, la sociedad de consumidores se caracteriza por refundar las relaciones interhumanas, a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen entre consumidores y objetos de consumo. Es decir, en las sociedades de consumo, el sujeto, para ser sujeto, tiene antes que ser objeto de consumo. Bauman claramente lo expresa cuando dice, la característica más prominente de la sociedad de consumidores es su capacidad de transformar a los consumidores en productos de consumo. Profundizando un poco más, podemos ver que el valor que más se promueve en nuestra sociedad es la búsqueda de la felicidad. Bauman nos dice, el valor característico de una sociedad de consumidores, el valor supremo frente al cual todos los demás valores deben justificar su peso, es una vida feliz. La sociedad de consumidores es quizás la única en la historia de la humanidad que promete felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y ahora. A su vez, cabe destacar que esta pretensión es falsa. Bauman nos dice, la sociedad de consumo funciona en tanto y en cuanto logra la no satisfacción de sus miembros, lo que en sus propios términos implica la infelicidad perpetua, con lo cual podríamos llamar al consumo una economía del engaño. Asimismo, en palabras de Fromm, consumir es esencialmente satisfacer fantasías artificialmente estimuladas, una creación de la fantasía ajena a nuestro ser real y concreto. Además de esto, añade, hoy está fascinado el hombre por la posibilidad de comprar más cosas, mejores y sobre todo nuevas. Está hambriento de consumo. El acto de comprar y consumir se ha convertido en una finalidad compulsiva e irracional, porque es un fin en sí misma. Esto nos lleva a la siguiente característica social de la enfermedad, la irreflexión, la compulsividad. Carlos Llano nos dice, una sociedad compulsiva es aquella en la que la sociología, en cuanto a análisis de las sociedades y su comportamiento estadístico, prevalecen sobre la antropología, que es la comprensión del hombre como tal. Es decir, en una sociedad compulsiva prevalece el pensamiento de las masas sobre el pensamiento individual. ¿Y a qué se debe esto? La causa es el carácter irreflexivo, la enajenación. Erich Fromm nos dice que en nuestras sociedades contemporáneas se ha desarrollado la inteligencia, pero ha descuidado su razón. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hace Fromm de inteligencia y razón? Concretamente, Fromm nos dice, si hablamos de la razón tenemos que empezar por decir, ¿a qué facultad humana nos referimos?
Como ya he indicado antes, debemos diferenciar la inteligencia de la razón. Por inteligencia entiendo la habilidad para manipular conceptos con objeto de conseguir algún fin práctico. Usa de inteligencia el chimpancé que une los dos palos para alcanzar el plátano, porque ninguno de los dos basta por sí solo para alcanzarlo. Así hacemos todos nosotros cuando nos ocupamos de nuestros negocios, resolviendo cómo hacer las cosas. Inteligencia, en este sentido, es tomar las cosas como son, haciendo combinaciones que tienen por finalidad facilitar su manipulación. La inteligencia es el pensamiento al servicio de la supervivencia biológica. La razón, por el otro lado, es el instrumento del hombre para llegar a la verdad. La razón es esencialmente humana. La misión de la razón no es tanto impulsar la existencia física, sino la mental y la espiritual. Y precisamente nuestra sociedad enferma por evitar la razón, la reflexión. Fromm también nos dice, hemos reducido la jornada media de trabajo a la mitad de lo que era hace 100 años. Hoy tenemos más tiempo libre del que ni siquiera se atrevieron a soñar nuestros abuelos. ¿Y qué sucedió? No sabemos cómo emplear el tiempo libre que hemos ganado. Intentamos matarlo de cualquier modo, y nos sentimos felices cuando ya ha terminado un día más. Siendo esto así, las formas de entretenimiento han proliferado, y a esta opinión también concuerdan pensadores como Bauman, que nos dice: la cultura consumista es la forma en que los miembros de una sociedad de consumo actúan irreflexivamente, en otras palabras, sin pensar en aquello que consideran el propósito de sus vidas y en los medios más adecuados para alcanzarlo. Y bajo esta misma línea podemos añadir a Viktor Frankl cuando nos dice: vivimos en una época de creciente automatización, y esta lleva consigo un incremento del tiempo libre disponible. El hombre vive existencialmente frustrado y no conoce cómo llenar su vacío existencial. El hombre se enfrenta con la pregunta de cómo debe llenar su tiempo libre. Nuestra sociedad se caracteriza por este vacío existencial, por esta carencia de sentido. En otro punto, ¿qué pasa con las relaciones humanas? Como ya mencioné anteriormente, se vive como relaciones entre productos, pero a esta opinión Fromm nos amplía. La relación con los semejantes es una relación entre dos abstracciones, entre dos máquinas vivientes que se usan recíprocamente. El patrón usa al que emplea, el vendedor usa a sus clientes. Todo el mundo es una mercancía para todo el mundo, tratada siempre con cierta amistad, porque si no es usada ahora, puede serlo más tarde. En las relaciones humanas de nuestros días no se encuentra mucho amor ni mucho odio. Hay más bien una amistad superficial y una equidad más que superficial. Pero detrás de esa apariencia están el distanciamiento y la indiferencia, lo cual nos lleva al siguiente punto: la independencia o el olvido del otro. En la sociedad consumista, la preocupación moral por el otro es dejada de lado y ha sido reemplazada por el propio yo. Bauman nos dice: responsabilidad significa hoy y ante todo responsabilidad de sí mismo. Te lo debes a ti mismo, lo mereces. Las elecciones responsables solo son vistas con intereses para servir y satisfacer los deseos del yo. En la sociedad de consumo, la libertad se identifica con la independencia, la otredad es olvidada, y con ello el compromiso por el otro. Además de todo lo mencionado anteriormente, podríamos añadir más y más características a nuestra sociedad enferma, como permisiva, impersonal, hedonista, anárquica, etc., sin mencionar elementos políticos, económicos, como el despilfarro, o ecológicos, como la contaminación, e incluso añadir ideologías. Pero quiero hacer mención a un último elemento: la organización del vacío. Luis Sáenz Rueda nos dice: desde mi punto de vista, el peligro que acecha al presente afecta tanto al vacío existencial como al modo de arreglárselas con este. Las patologías socioculturales tienen por agente patógeno la generación de vacío, y este vacío es más destructor que el que comúnmente asociamos con la experimentada en la angustia existencial. Para experimentar angustia existencial es necesario no estar vacío. En ella se experimenta la amenaza de del absurdo de una vida, lo cual necesita buena dosis de altura espiritual. El vacío de Occidente
es hoy su ausencia de lucidez y de altura espiritual. El vacío colectivo no es propiamente de un estado, sino la ausencia de un estado, la ausencia misma. Y esto es así porque a Occidente le falta entenderse a sí mismo como un proyecto cualitativo, o de otro modo, porque carece de una auténtica voluntad para autotrascenderse en formas más ricas y dignas que no sean no meramente pragmáticas y utilitaristas. El hombre contemporáneo se encuentra inmóvil en el seno de un gran movimiento aparente. Todos los cambios y transformaciones que el progreso occidental proporciona vertiginosamente, se deja intacto el modo de existencia del occidental y la forma de comprender el mundo. En tal situación estamos llegando a una general ficcionalización del mundo, pues parece que avanzamos hacia algún lugar cuando en realidad solo damos vueltas sin crear ninguna ruta. Para concluir, regresemos a Erich Fromm. Por un lado, para Fromm, hoy rige la consigna: el hombre ha muerto, viva la cosa. El hombre ha muerto, viva su producto. Por otro lado, la salud mental para Fromm se caracteriza por la capacidad de amar y de crear, por la liberación de los vínculos incestuosos con el clan y el suelo, por un sentimiento de identidad basado en el sentimiento de sí mismo, como sujeto y agente de las propias capacidades, por la capacidad de la realidad interior y exterior, es decir, el desarrollo de la objetividad y la razón. Finalmente hay que tener en cuenta que no existen sociedades completamente sanas o completamente enfermas, sino que se inclinan más a un lado o al otro, la salud o la enfermedad. Y si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para lograr una sociedad que se incline más a la salud que a la enfermedad? Bien, podríamos responder con las siguientes palabras de Erich Fromm. En todos los centros de cultura se han predicado los mismos ideales y se han descubierto las mismas verdades, en gran parte sin ninguna influencia mutua. Hoy en día nosotros que tenemos fácil acceso a todas estas ideas, que somos todavía herederos inmediatos de las grandes enseñanzas humanísticas, no necesitamos conocimientos nuevos acerca de cómo vivir cuerdamente, pero sí necesitamos tomar en serio las cosas que creemos, las cosas que predicamos y las cosas que enseñamos. Espero les haya gustado el video.